Presentamos el programa Teología para Todos, programa en el que ampliarás tus conocimientos sobre Dios y entenderás claramente los fundamentos de nuestra fe católica. Aquí empieza Teología para Todos. Es tan grande el poder y la fuerza de la palabra de Dios que constituye sustento y vigor para la Iglesia, firmeza de fe para sus hijos, alimento del alma, fuente limpiada y perenne de vida espiritual. Y así comenzamos nuestro programa de teología, queridos amigos. Le damos la bienvenida, gracias por acompañarnos, por habernos sintonizado, y también le damos la bienvenida al profesor Miguel Valdés. Buenos días, Nancy. Y al profesor José González. Buenos días, Nancy. Buenos días, Miguel. Muy buenos días. Les saluda a su amiga Nancy Arvilla. También les recuerdo, queridos radioescuchas, que ya contamos con correo electrónico para que por favor allí nos deje sus comentarios. Nuestro correo electrónico es el siguiente: teología para todos idts@gmail.com. Bueno, pues hoy nuestro tema, queridos amigos radioescucha, es sobre la vida espiritual. Vamos a hablar sobre la vida espiritual, y sabemos que en la vida espiritual pues se entiende como la tendencia del hombre hacia los valores elevados, pero tenemos que distinguir la relación entre vida espiritual y vida cristiana. Para esto le voy a pedir, profesora, de favor al profesor Miguel Valdés, que nos explique un poquito más cómo es esta relación entre la vida espiritual y la vida cristiana. Sí, Nancy. Bueno, pues buenos días a todos. Efectivamente, Nancy, la vida espiritual pues es una característica propia del ser humano, ¿verdad? No solamente de los cristianos. Entendemos como vida espiritual aquella que surge de la naturaleza humana, de modo que esta vida es anterior al mismo hecho de la salvación de Cristo. Es una posición psicológica inherente a la persona humana. Y así entendemos pues de que antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, pues el hombre existía, tenía en su naturaleza esta vida espiritual. Y posteriormente a la venida de nuestro Señor, pues todas aquellas personas que no han tenido la gracia de conocerlo, pues eso no les quita que no tengan vida espiritual. Así pues que llamamos vida espiritual cristiana al inseparable hecho de la salvación de Cristo, y esta es como una respuesta a la iniciativa de Dios de su salvación. Y en este caso la estructura mental continúa como presupuesto de la persona, pero no basta por sí sola para explicar toda la vida espiritual, que se funda tanto en la relación entre Dios y el hombre, como sobre su participación del hombre en la vida divina. De ahí pues que la vida espiritual implica la relación con una persona específica que es Cristo, que es Dios. Ya no anda como a tientas, ¿verdad? Como aquellas personas que no conocen a Cristo ni están conscientes de su obra salvadora, buscándolo en diferentes imágenes o en diferentes personas, sino que ya se enfoca en la persona de Cristo específicamente. Quizá para nosotros pues eso sea casi, se sobreentiende, ¿verdad? Porque estamos habituados como cristianos al conocimiento de Dios mediante la fe, y a veces por esto no llegamos a entender bien la originalidad de la revelación, de la cual deriva la originalidad de la espiritualidad cristiana. Recordemos que el Dios de la revelación se manifiesta como el que es decir, aquel que trasciende tanto la inteligencia como los deseos del hombre. Así es, y como decía Miguel, les comento a todos, pues Dios se da a conocer como el Dios que salva y que salva en la historia. Es el culmen de la salvación. Ese momento pues se da en Cristo en Salvador. Él es el que se da, y como consecuencia de la plenitud del conocimiento de Dios, Dios actúa en orden a la salvación según el plan expresado desde viejos momentos, ¿verdad? Viejos tiempos, perdón. El mismo Dios es el Señor absoluto, el creador de todo y el salvador de todos los hombres. Así como la voluntad salvadora de Dios pone de manifiesto la finalidad y el impulso dinámico de la creación, así el cumplimiento de la voluntad de Dios nos lleva a la perfección y a la plenitud.
El hecho de que Dios se ha revelado constituye un fundamento absoluto de la vida cristiana. A esto hay que añadir que Dios ha querido la cooperación consciente del hombre en esta salvación y así lo ha manifestado dirigiendo al hombre una palabra que pide una respuesta. Dios nos ha instituido con un diálogo con el hombre. En efecto, José, el hecho mismo pues de que Cristo, palabra de Dios, se haya encarnado, pues vino a pedirnos una actitud frente a Él, es decir, una respuesta, ¿verdad? La relación que hay de Dios con nosotros a partir de Cristo, pues viene siendo una relación personal, es decir, estamos encontrándonos con una persona y Dios nos pide una respuesta a esta persona, ¿verdad? Una respuesta de relación, de gratitud, de entendimiento, de conocimiento, como es la relación normal entre cualquier persona, ¿verdad? Y esta decisión de responder al Creador es el comienzo de la vida espiritual cristiana. Supone que el hombre considera toda su vida en relación a un absoluto y trata de buscar su unidad personal en relación a este absoluto. De manera pues que toda la vida espiritual acompaña como deseo de cooperar a la acción de Dios que ha descubierto de modo existencial. Profesor Miguel, y así como nos lo está compartiendo usted, entonces ¿cómo se manifestaría nuestra relación con Dios? Sí, Nancy, desde una perspectiva cristiana, entendemos que esta relación es una vocación personal y en la presencia del Espíritu Santo que habita en el centro de esa vocación. Esa sería la primera forma de relacionarnos con Dios. Son dos aspectos que hacen referencia a la conciencia cristiana adulta, es decir, una relación en la que ya se ha madurado aquella visión infantil del Dios grande o castigador o dador de premios y castigos, por el de la relación con una persona que existe. Y una segunda relación sería la vocación personal para dar respuesta al designio de Dios sobre mí particularmente. Y en el cumplimiento de esta vocación, siempre particular, singular de cada persona, la libertad se compromete a la vez a vivir desde el sentido de la iglesia. Es decir, Dios en su llamado nos llama a vivir nuestra vocación, que es personal, dentro de una comunidad que es su cuerpo, que es la iglesia. Y profesor José González, entonces existe un vínculo orgánico entre nuestra vida espiritual y los dogmas cristianos. Y entonces, ¿los dogmas cristianos en qué nos ayudan? Bueno, los dogmas son luces que nos iluminan el camino de nuestra fe y lo hacen más seguro. De modo inverso, si nuestra vida es recta, nuestra inteligencia, nuestro corazón estarán abiertos para acoger la luz de los dogmas de la fe. La presencia del interior del espíritu se caracteriza por la vida espiritual cristiana como inspirador y fecundador de dicha vida. El Espíritu Santo es el revelador del designio de Dios y siendo el amor personal del Padre y del Hijo, nos adentra en la misma vida trinitaria. La revelación de Dios se hace por medio de la palabra y de los hechos salvíficos. El hombre recibe esta revelación y la siente como una llamada a comprometer su propia vida. La revelación de Dios es siempre dinámica y es llamada al hombre y al mismo tiempo una autodonación. Pues también, profesor José, entonces se trata además de un encuentro personal que tiene una dinámica. ¿Cuál será esa dinámica? Así es, por ejemplo, Dios habla mediante su obra creadora y la historia de la salvación, lo mismo que en la Escritura. Por medio de esta relación actual de la salvación se revela a sí mismo como un ser personal. El hombre
responde por medio de la fe, es decir, su adhesión a la revelación y su adhesión a Dios, como se revela como Salvador. Como al principio del programa tú mencionabas, ¿verdad? Es tan grande el poder y la fuerza de la palabra de Dios que constituyen un sustento y vigor para la iglesia, firmeza de fe para sus hijos y alimento del alma, fuente limpia, límpida y perenne de vida espiritual, perdón. Profesor Miguel, Cristo en la nueva ley instituyó 7 sacramentos. ¿Cuáles son estos 7 sacramentos? Como sabemos, Nancy, pues son el bautismo, la confirmación, la Eucaristía, la reconciliación o penitencia, la unción de los enfermos, el orden sacerdotal y el matrimonio. Y lo característico de estos 7 sacramentos es de que corresponden a todas las etapas y los momentos importantes de la vida de todo cristiano. Es decir, da nacimiento, crecimiento, curación y misión a la vida de fe de los cristianos. Y aquí, como decía Santo Tomás de Aquino, hay una cierta semejanza entre las etapas de la vida natural y las etapas de la vida espiritual. De manera pues que los sacramentos son medios de santificación y además instrumentos privilegiados de institución divina que definen la forma de la vida espiritual. Por eso la Iglesia, al invitarnos a renovar las promesas bautismales durante la celebración de la Vigilia Pascual, al recordarnos el sacramento de la confirmación con ocasión de la fiesta de Pentecostés, y cada semana en la Eucaristía Dominical, nos llama siempre a renovar el espíritu de la iniciación cristiana. Profesor José, ¿y entonces todos los sacramentos guardan una relación con el misterio pascual de Cristo? Así es, por el mismo hecho de que derivan de su eficacia de la comunión de la fuerza de la pasión de Cristo, y en virtud de su resurrección fluye la gracia de esa humanidad gloriosa de Cristo. Por el Espíritu, en la liturgia sacramental, pues se celebra a Jesucristo en sus misterios salvíficos de cruz y de resurrección. En ella, como en la cruz, como sacerdote, la nueva alianza se realiza su sacerdocio real, su misión salvadora. Los sacramentos son canales por donde llega el cristiano a la gracia de la redención. La vida de Cristo se nos comunica no para permanecer cerrados o dentro de nosotros mismos, sino para manifestarse afuera en nuestro comportamiento, nuestra acción, vivir nuestra vida diaria y sobre todo a dar fe. Desde la participación de sus sentimientos, la comprensión de la palabra y la identificación con su vida, nos está hablando del núcleo de la espiritualidad, es decir, una espiritualidad cristocéntrica. Y yo aquí quisiera añadir, ¿verdad?, de entre los sacramentos, el de la Eucaristía o comunión, porque el modo de presencia de Cristo bajo las especies eucarísticas es muy singular. Eleva la Eucaristía por encima de todos los demás sacramentos y hace de ella como la perfección de la vida espiritual y el fin al que tienden todos los sacramentos, nos recordaba Santo Tomás de Aquino. De aquí que pues lo que el alimento material produce en nuestra vida corporal, la comunión lo realiza de manera admirable en nuestra vida espiritual. Y siguiendo con esta idea, Nancy, la vida de seguimiento implica para el cristiano una llamada a la que el hombre no puede poner condiciones, porque es Dios el que conduce la vida y ésta está abierta a todos los riesgos posibles. Es asumir el destino de Jesús en la propia vida,
lo que obliga al discípulo a vivir la solidaridad con radicalidad, aún a riesgo de la propia vida, en defensa de los pobres, como lo hizo Jesús, que fue un hombre para los demás. Y en ese sentido, pues, es fácil entender que se necesita una gran confianza, una gran valentía para vivir esa vida de seguimiento, ¿verdad? Y de ahí, pues, de que necesitamos nosotros esas gracias del mismo Señor. Ya lo decía un santo que al momento no recuerdo su nombre, pidiéndole a nuestro Señor Jesucristo: dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Pero aquí es importante recordar que los elementos de esta espiritualidad de seguimiento son libertad y disponibilidad, como consecuencia lógica, porque esto es apertura a un destino, que es el de Jesús. Jesús no nos obliga, mas sin embargo nos pide disponibilidad. Y con esto entramos en otro aspecto de la unión con Cristo, que es la participación en su misión y así convertirnos en colaboradores de Dios según la expresión paulina. Es decir, la misión, la vocación cristiana siempre está conectada al proyecto de Cristo que vino a realizar aquí en el mundo, que es la salvación de todos. Son diferentes vocaciones para cada uno de nosotros, pero al final todas tienen en común ese mismo objetivo, la salvación de todos los hombres. Profesor José, también sabemos que existen las virtudes teologales en la vida espiritual. ¿Cuáles serían estas virtudes teologales? Y estas virtudes teologales pues son actitudes fundamentales para la vida cristiana. Muy bien, sí, pues las virtudes teologales en la vida espiritual, pues ahora sí que son muy hermosas. Por ejemplo, tenemos la gracia santificante, que es el principio interno de la vida espiritual, concebido al hombre por medio del cual éste se hace agradable a Dios y participa en la vida divina. La gracia se convierte así en el principio del encuentro personal entre lo justo y las personas divinas, para establecer relaciones del conocimiento y de amor con las personas. Se necesitan capacidades nuevas, capacidades dinámicas, las virtudes teologales infundidas en el alma y basadas en la misma gracia. El cristiano acepta necesariamente el contenido de la fe de Dios, el verdadero sujeto de nuestra fe, amor, esperanza. La participación de Dios en la comunión teologal es más honda y constante. El hombre cree más bien y ama porque Dios le ha hablado y ha amado, y sobre todo porque se ha dado cuenta de que Dios le está hablando y amado aquí y ahora. La actividad espiritual del cristiano es una respuesta de persona a persona, encuadrada y mantenida por el diálogo presente, no solamente en el histórico de Dios. Una de esas, como también tú nos estabas mencionando, profesor, una de esas virtudes que pues es la gracia santificante. También tenemos una de las virtudes teologales, que es la fe, y que esta más específicamente pues es el contenido mismo de la salvación que nos lleva a su cumplimiento en Cristo. Así es, como una realidad espiritual, la fe es la adhesión a la palabra de Dios, que es el mismo Cristo. Además, en cuanto de todo movimiento espiritual supone un conocimiento, la fe es la raíz y la condición de toda vida espiritual. Así es. También otra de las virtudes, profesor Miguel, que tenemos es la de la esperanza, que esta pues mira hacia el futuro y al cumplimiento escatológico de la salvación. Así es, Nancy, y dado que al plenitud del reino de Dios está ya inaugurada en el tiempo, y de la que es objeto de la esperanza, todo proyecto que pertenezca al reino de Dios también es sujeto de esta esperanza. Recordemos que el reino de Dios está aquí, pero todavía no en plenitud. En otras palabras, en toda acción positiva, tanto individual como social, que pertenezca a la esperanza teologal,
debemos darle esa confianza. Debemos por eso estar atentos a todo lo que se hace a nuestro alrededor. Y no importando de quién venga, todas esas actitudes positivas debemos identificarlas como un movimiento divino hacia su proyecto. Desde este punto de vista, el objeto de la esperanza cristiana está en concurrencia con los fines diversos que los hombres se proponen a través de su actividad social, política e individual. También tenemos la virtud de la caridad. No se conoce distancia, sino que distancia entre su objeto y su dinamismo. ¿Qué nos puede comentar más de esta virtud, profesor Miguel? Así es, Nancy, y esto es porque el objeto de la caridad es siempre actual. Es decir, la caridad no es aquel Dios de ayer que tuvo una relación, una revelación al pueblo escogido, ni aquella relación que tuvo Jesucristo con la gente de su tiempo, sino que sigue siendo actual, con Dios y con el prójimo. La caridad derramada por el Espíritu Santo como amor del Padre y del Hijo es aquella que recibimos y que necesitamos nosotros vivir para así a su vez transmitirla. Y por su naturaleza esta característica tiene primacía sobre todas las capacidades operativas de nuestro ser espiritual. Es el principio inmediato de nuestra unión con Dios. Y entonces, estas virtudes teologales, profesor Miguel, siguen una parte del hombre en un largo proceso de su crecimiento y asimilación. Así es, Nancy, es un camino ya revelado, ¿verdad?, por el Espíritu Santo, camino seguro para crecer en nuestra vida espiritual. Aunque aceptadas desde un principio como don de Dios, requieren mucho tiempo para convertirse en criterios, motivos, dinamismos del hombre. Es decir, la vida espiritual requiere que constantemente tomemos decisión de acción por este estilo de vida, por estos criterios. Así pues, con nuevas gracias, tiempo y ejercicio, fe, amor y esperanza se apoderan de nuestro ser, de nuestra mente humana. Y pues en este proceso de transformación, profesor, se pone a prueba la fidelidad del creyente, que es creer en total oscuridad. Así es, ¿verdad? Cuando tenemos certeza de algo y lo seguimos, pues por naturaleza no tiene gran mérito. Mas sin embargo, cuando estamos en una noche espiritual y continuamos nosotros con confianza el camino trazado en nuestra decisión original, pues es lo que tiene más mérito. Como dicen por ahí, ¿verdad? Amar a Dios en tierra ajena, amar en el abandono y la aridez, esperar contra toda esperanza. Y pues aquí la Iglesia, en todos y cada uno de los santos, nos da ese ejemplo, ¿verdad? Quiere que los conozcamos para que veamos cómo esas personas vivieron esto que estamos hablando actualmente, ellos lo hicieron vida. Es un aspecto que ha sido puesto de relieve por la espiritualidad del Éxodo y las descripciones de la noche oscura de los grandes místicos bíblicos y cristianos. Bueno, pues queridos amigos Radio Escucha, profesor José, profesor Miguel, pues le damos las gracias por habernos acompañado a este programa de Teología para Todos, en el que estamos hablando sobre la vida espiritual. En nuestro siguiente programa, queridos amigos, vamos a seguir hablando sobre este mismo tema y vamos a ver lo que es la vida espiritual en la condición humana. Por lo pronto, pues déjeme comentarle que, recordarle que contamos con nuestro correo electrónico, que es teologiaparatodos@gmail.com,
Y pues invitarlo a que nos siga acompañando en nuestro próximo programa. Dios lo bendiga. Por hoy termina tu programa, Teología para Todos. Te esperamos la próxima semana para que juntos reflexionemos más sobre nuestra fe.